Hoy por la mañana estuvimos hablando acerca del tema de cuando el Eterno le da la orden a Moisés para instruir a su hermano Aarón con el fin de que se prepare con todo lo necesario para la llegada de la fiesta del día sagrado conocido como Yom Kippur. Y hablamos un poco de que en ese momento justo Aarón estaba pasando un duelo, el duelo por sus hijos, ¿recuerdan? Y hablamos un poquito de esto. Y bueno, pues hoy vamos a seguir adelante. Todo el capítulo 16 de Vayikra nos habla acerca de las preparaciones que se deben realizar para la festividad de Yom Kippur, o el día de la expiación, el día del perdón, del cual ya hablamos hoy en la mañana. Vamos a ver el capítulo 17 y como siempre bendecimos al Eterno por la vida de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, la luz del mundo y fundamento de todas las cosas. Bendito sea el Eterno por la vida de todos los maestros que con integridad y rectitud enseñan la Sagrada Torah, y bendito sea el Eterno por la vida de todos y cada uno de ustedes. Tenemos el tema de la forma en la que sirvió el Cohen Agadol. En Yom Kippur, el Cohen Agadol tenía que vestir 4 de sus 8 ropas especiales que ministraba. Recuerden que había 2 tipos de sacerdotes en los días del templo. El sacerdote común, que tenía sus ropas blancas, sus pantaloncillos, su túnica blanca, tenía su cofia, su sombrero, su cinturón con el cual ministraba. Eso era lo único que utilizaba. Pero el sumo sacerdote le agregaba el Eterno 4 ropas más, que era una tiara de oro puro que decía aquí santidad para Yud-Hei Vav-Hei, para el Eterno. Se agregaba el efod, se agregaba esa ropa hermosa azul que tenía con las campanillas al final de oro, y en total eran 8 prendas. Eran tan hermosas las prendas del Cohen Agadol que incluso, según la tradición de nuestro pueblo, cuando Alejandro el Grande o Alejandro el Magno llega hasta Israel, se baja de su caballo al ver al Cohen Agadol y se posterna ante el sumo sacerdote. Y esto fue así porque dice la tradición que cada vez que iba a tener una batalla, la noche anterior soñaba, y cuando un hombre con vestiduras hermosas le daba indicaciones, resulta que ganaba la batalla y era victorioso. Y entonces cuando llega a Jerusalén y ve al Cohen Agadol, que es el hombre, se va a oír raro, pero el hombre que estaba en sus sueños, resulta que lo identifica con esas ropas y se postra ante él. O sea, eran tan impresionantes las ropas del Cohen Agadol, con el efod, el pectoral que llevaba las piedras que representaban a las 12 tribus, que era hermoso, precioso, oro, una tela preciosa, una ropa digna de un rey. Pero en Yom Kippur, dice la Torah, en Yom Kippur el Cohen Agadol no va a ministrar con todas sus ropas, sino que va a ministrar solo con las 4 más sencillas ropas que tiene: sus pantaloncillos, su cinturón, su túnica y su cofia, nada más. ¿Qué nos enseña la Torah con esto? La importancia de la humildad en el servicio, por un lado. Ciertamente es bueno, adecuado, correcto que cuando nos acercamos al Santo bendito sea, lo hagamos con nuestras mejores ropas, porque nos presentamos delante del Rey que reina sobre los reyes. Ciertamente nos preparamos, nos vestimos y nos arreglamos para Shabbat, para una fiesta, con lo mejor que el Eterno nos permite. ¿Por qué? Porque estamos delante del Todopoderoso.
Pero eso no debe de separar la idea de que debemos de prepararnos llegando a la presencia siempre con la humildad que corresponde. La humildad que debe de ser de los siervos de Hashem y de los discípulos de Yeshua. Durante mi servicio al Eterno me ha tocado ser testigo de mucha gente que con una tremenda humildad se acerca a servir al Eterno. Pero también he visto gente hinchada de soberbia, de ego, y acercándose a servir a Dios, mirando a otros con desprecio y mirando a otros como inferiores. O sea, la Torá nos dice, tengan cuidado con eso. Preséntate con humildad siempre delante de Hashem y con todos los demás. Y eso es lo que aprendemos. Cuando Aarón ingresaba al Kodesh HaKodashim, al lugar santo en Yom Kippur, se requería que tuviera en su cuerpo la túnica de lino, los pantaloncillos de lino, se ciñera con el cinto de lino y colocara el turbante sobre su cabeza. Con estas vestiduras santas se presentaba en una forma de humildad a fin de decir, Hashem, yo solamente soy tu siervo, tu sirviente. Y el Eterno decía, deja las demás ropas afuera. Otra de las cosas que aprendemos de este cambio de ropas es que cuando se da el pecado de Het Haegel, el pecado del becerro de oro, ustedes lo recuerdan, estaba Moisés arriba en el monte Sinaí, en Har Sinaí, y tardaba un día, y 2, y 3, y 4, y 30, y 40 días, y Moisés no bajaba, y no descendía, y todo el mundo estaba preguntando, ¿qué pasó con este Moisés? Nadie puede estar tanto tiempo allá arriba sin comer, sin beber nada. Seguramente ya Moisés murió o le pasó algo. Y entonces se reunieron entre el pueblo, y algunos comenzaron a traer la idea de que era necesario hacerse de un Elohim para que dirigiera al pueblo. Y agarran a Aarón y le dicen, Aarón, constrúyenos un becerro de oro para que nos guíe en lugar de Moisés. Y entonces Aarón, con la intención de hacer tiempo para que Moshe descienda, dice, bueno, no va a ser que me vayan a matar aquí, vamos a hacer el becerro de oro. Eso se conoce como el Het Haegel, el pecado del becerro de oro. Cuando Aarón entra al Kodesh HaKodashim, el Eterno le dice, no lleves nada de oro, porque especialmente tú, junto con aquellos que se rebelaron, tomaron el oro para hacer algo que tiene que ver con idolatría. Y por esa razón también, Aarón en Yom Kippur no entraba con toda su ropa bella de Cohen Agadol en el día más sagrado que era Yom Kippur. Lo que aprendemos aquí es muy esencial. Con el fin de no recordarle tampoco al Eterno el pecado que se había cometido, él mismo le ordena a sus siervos que no utilicen oro en este día sagrado. Esto es muy interesante porque también la Escritura nos diría después que el Eterno ha hecho todo y designado que cuando una persona hace teshuvá, él toma sus maldades, sus errores, sus pecados, sus transgresiones y las bota al fondo del mar, donde ya no más vienen a la memoria. Y esto es algo extraordinario. Un hombre, tú le haces algo malo y ¿sabes qué? Te perdona, pero a los 15 días ya se está acordando. Y te lo dice y te hace cosas. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios tan misericordioso, tan bondadoso, que cuando Él dice que te perdona es porque ¿qué? Porque te perdona. Y anula todo eso. Así pues, aprendemos esto al respecto de lo sagrado de esta festividad. Y vamos a ver más para nuestra parashá.
Cuando leemos en nuestra parashá que el Eterno da el orden del servicio Yom Kippur, nos encontramos con algo sumamente interesante. El Eterno le dice al Cohen Hagadol que para entrar a ministrar el Kodesh HaKodashim deberá portar las vestiduras de un Cohen común, no las de un Cohen Hagadol. Como sabemos y hemos explicado, las vestiduras del Cohen Hagadol son hechas con oro. Estas vestiduras recuerdan el pecado del becerro de oro y por lo tanto, estas acusan del pecado. Por esta razón, el Eterno le dijo al Cohen: despójate de las prendas de honor y gloria para servirme en el día más sagrado en el que entras en el Kodesh HaKodashim. Nuestros sabios explicaron que con estas palabras, Categor nace senagor, que significa el acusador no puede convertirse en el defensor por el pecado del becerro de oro. Aarón se iba a presentar como un abogado con todo lo que él vestía y él no podía ser también el acusador. Y por eso es que el Eterno lo quita la ropa dorada. ¿Para qué? Para que esto no se convierta como en una acusación por razón del pecado del becerro de oro. ¿Qué podemos aprender de esta porción? Así como el Cohen Hagadol debe de despojarse de sus vestiduras, así también nosotros debemos despojarnos de forma metafórica de todo honor personal, de toda gloria, para poder servir al Creador. Porque solo una gloria cabe en la ecuación, y esa es la gloria de Hakadosh Baruj Hu. No mi gloria, no nuestra gloria, sino la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Así cada cosa que hagamos, lo hagamos por honor a Hashem y no por nuestro propio honor. Amén. 3 son las virtudes y bellezas de nuestro pueblo en Yom Kippur: el rezo, el ayuno y la sedaká. Y estos mismos elementos deben acompañar a una persona que ha pecado y tiene un corazón de teshuvá. El rezo, la súplica, el ayuno y la sedaká. Ayudar al necesitado, etc. Vamos al capítulo 17 y si me pueden poner en pantalla, dice así, 17, vamos a leer lo siguiente. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y les dirás: esta es la cosa que ordenó el Eterno diciendo: cualquier hombre de la casa de Israel que degollare un toro, un cordero, una cabra en el campamento, o degollare fuera del campamento para a la entrada de la tienda de reunión, no lo trajere para acercar una ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, sangre se le considerará al hombre aquel, sangre que derramó. Por eso será cortado el hombre aquel de dentro de su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, que ellos sacrifican sobre la faz del campo, y los traerán al Eterno a la entrada de la tienda de reunión. A la entrada de la tienda de reunión, al Cohen, y los sacrificarán sacrificios pacíficos al Eterno. Verterán el Cohen la sangre sobre el altar del Eterno en la entrada de la tienda de reunión y quemará el cebo para aroma grato delante del Eterno, y no sacrificarán, fíjense esto es lo importante, lea conmigo como dice el verso 7, y no sacrificarán más sus sacrificios a los que, a los demonios, tras los cuales ellos se pervierten, y no sacrificarán más sus sacrificios a los demonios, a los cuales ellos se pervierten. Y bueno, vamos a ver qué dice, 5, 6, 7. Dice así, la palabra que tenemos ahí traducida como demonios es esta, la sheirim, que nos va a dar entrada al tema de hoy. ¿Sí la ven? Lamed Shim Ayin Yud Resh Men Sofit, la sheirim. Bueno, según nuestros mayores, la palabra que están viendo en pantalla hace referencia a los demonios. Se llama así porque el cuerpo de quien los ve se atormenta. Entonces, la idea, la palabra que están ustedes viendo, viene de una raíz que significa
como cuando se te eriza la piel. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la cual tuviste miedo, te espantaste y la sensación fue tan tremenda que como los cabellos se te ponen así? ¿Alguna vez lo has sentido? ¿Una experiencia de ese tipo? Bueno, esa palabra, la Sherim, que se refiere a estos seres, trae esa raíz, la palabra seirim, y viene relacionada con la palabra cabras, precisamente, cabras, seirim. Y enseña que cuando una persona veía a un shade, a un demonio, ¿cómo se ponía? Por resultado de la experiencia, se espantaba. Si bien la realidad es que la concepción cristiana, tanto de ángeles como demonios, no es la concepción que tenemos en la Torá. Lo cierto es que los sheidim, los demonios, efectivamente son seres espirituales que son de desagrado, de espanto. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la Torá nos está diciendo, primero, que hay una diferencia que se debe de hacer ahora. Antes los sacrificios se llevaban a cabo en cualquier lado. Se hacía en los montes altos, se hacía en todos lados. Pero, dice el Eterno, ahora ya no se van a hacer más en cualquier lado, sino que se va a hacer en el lugar que yo te indique. Y luego, ahora sí, vamos a leer el verso 7 en español que dice, y no sacrificarán más sus sacrificios a los que, tras los cuales ellos se pervierten. Ley perpetua les será esto para sus generaciones. Quiere decir que aquí hay un parteaguas histórico. A partir de este momento queda prohibido cualquier corbán, cualquier sacrificio fuera de los límites del templo y del tabernáculo. Fuera de Jerusalén, en su momento, cuando el templo, y fuera de Israel. Ningún sacrificio se puede hacer. Porque todo sacrificio que se haga fuera de esas condiciones se considera inmediatamente un sacrificio a los que esta semana, no sé si esta o la que pasó, aquí en México, un idólatra, brujo, hechicero, sacrificó una gallina en el Congreso en nuestro país. ¿Y sabe qué es eso? Más allá de un chiste y que la gente se rió y ay, sacrificó una gallina, es la dedicación desde el punto de vista del gobierno, ¿a qué? A los demonios. Y hay gente que le dio risa, hay gente que ni le preocupó, hay gente que no le importó, pero ¿saben qué? Eso es una señal muy fuerte, porque la esencialidad de ese acto tiene que ver con esto. Todo sacrificio, hablando de lo que no tenga que ver con lo que vamos a comer, sino sacrificio, necesariamente está conectado con los demonios. ¿Está conmigo? No tenga miedo, vamos a pedir a Hashem que nos guarde. Bueno, la impureza de un cadáver nunca se atribuye a un pueblo en su conjunto, solo la impureza que es lo opuesto a la santidad o la impureza de un objeto consagrado. Por ejemplo, la Torá dirá que los idólatras contaminan la propiedad sagrada y el templo haciéndolos impuros. Y así siempre que las escrituras hablan de temas que atribuyen impureza a un pueblo, es en su conjunto. Solo se refiere a la adoración de ídolos, la inmoralidad y el asesinato. Por eso es que cuando se habla de idolatría en la Torá, está muy ligado al tema de inmoralidad, que viene respecto al conjunto del pueblo, la mayoría que tomó a los ídolos. Es muy interesante que sepamos acerca de los sheidim, cuál es su función, su misión. Yo desde hace mucho tiempo vengo compartiendo con la comunidad al respecto de esto, pero ahora nuestra parashá se presta para ver otro enfoque interesante que no habíamos visto.
Solamente como un resumen, quiero dar la información para que todos estemos en la misma hoja, en la misma página. Pero según la tradición de nuestro pueblo, los Sheidim, los demonios, son resultado del pecado del hombre. Son una creación indirecta, toda es creación de Dios, pero una creación indirecta de Dios. Cuando una persona peca en pecados graves, la consecuencia, además de la disminución, es la generación de ¿qué? De demonios. Eso es lo que sucede. Los libros de la tradición de nuestro pueblo nos dicen que si un hombre pudiera ver con sus ojos, le fuera abierto con sus ojos la posibilidad de ver la cantidad de demonios que hay, no podría estar en pie. Y esa cantidad de demonios es resultado ¿de qué? Del pecado del hombre. El demonio, el Sheid o los Sheidim, no es algo que el pueblo de Israel debe de temer. La forma que se ha utilizado en las películas, en la cultura, para hablar que los demonios van y atacan a la gente y todo eso, tiene que ver, sí, hay una fuerza porque su objetivo es destruir en todas las maneras al hombre. Sin embargo, cuando el justo, el sádic, está dentro del cerco de protección de Hashem, de la Torah y del honor, los méritos de Mashiach, en justicia, no hay ningún efecto que pueda tener los demonios. Lo mismo aplica para la brujería, la hechicería. Lo dice muy claro, no hay brujo, ni hechicero, ni sortílego en contra de Israel, porque Hashem quien nos protege. El problema es cuando tú te sales de ahí. ¿Y cómo nos salimos de esa protección? Quebrantando los mandamientos, alejándonos de la voluntad del Eterno. Y ahí está la cosa. Bueno, entonces, se dice que nosotros estamos compuestos de varios elementos. Tenemos Nefesh, Neshama, Basar, Hayá y Ruach. 5 elementos. Nefesh, la vida biológica, el aliento de vida. Neshama, el alma que nos dio el Eterno. Hayá representa la vida ciertamente, pero es tu identidad personal, cómo eres tú. Ruach, el espíritu que el Eterno nos da, que tiene la función doble de conectarse con el espíritu de Mashiach y subir y bajar a la de la presencia divina para que nosotros tengamos revelación. Y quinto, el basar, que es el cuerpo. O sea, los Sheidim solamente tienen 2 partes que nosotros tenemos, 2 elementos. De modo que según la tradición de nuestro pueblo, los Sheidim necesitan comer. Son creados, también pueden morir o ser destruidos, y debido a que están en los ámbitos espirituales, se mueven no de acuerdo al tiempo y al espacio, sino que se mueven en el mundo espiritual. En otras palabras, en los términos del lenguaje de nuestro pueblo, vuelan, por decirlo así. Se mueven de aquí para allá. Son livianos, pueden volar por todas partes. En el momento de su creación se componían solo de 2 elementos, en lugar de 4. ¿Y por qué tienen que comer y qué comen? Se alimentan de 2 cosas. Número 1, del ambiente, el hedor que resulta de la idolatría, que incluye sacrificios, y se alimentan de las acciones, el hedor de pecado que surge del hombre. ¿Sí?
¿Te acuerdas cuando Shaul, bueno, en el Haberit Hadashah dice que lo que los que están sin Elohim sacrifican, ¿los sacrifican a quién? A los demonios. Los sacrificios, las comidas que son sacrificadas en honor a la Virgen, a los santos, a los diferentes dioses hindúes o cualquier otro tipo, incluso los inciensos, todas esas cosas son el alimento de ¿quién crees? De los demonios. Y por eso dice la Torá, ya no van a hacer más sacrificios fuera del lugar que yo les he establecido. ¿Por qué? Porque el lugar que el Eterno ha establecido es un lugar santo. ¿Y qué crees? ¿Los Sheidim pueden estar ahí? No. Por lo tanto, la naturaleza del Corbán que se realizaba en el templo y en el Mishkan era de gran santidad y no tenía ninguna relación con lo impuro, sino solamente con lo sagrado. ¿Están conmigo hasta aquí? Si no, me regreso y repetimos. Bueno, ahora hay una característica que también es de parte de los Sheidim. Se dice que como ellos habitan en los mundos espirituales, en los mundos espirituales fluye la información. En un término que es utilizado en el lenguaje de la tradición de nuestro pueblo, dice que los ángeles y los demonios escuchan detrás de la cortina que separa el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, y ellos pueden escuchar las cosas que van a venir en el futuro. Y entonces ellos tienen la capacidad y posibilidad de revelar eso a los hombres. ¿Sabes por qué? Cuando un hechicero, cuando un brujo consulta algo, en parte recibe información, porque los demonios que tienen acceso a esto son aquellos que son invocados y consultados. Ahora, no están en el 100% de la información, ni la totalidad, pero tienen una gran parte de información de lo que va a suceder. Sale en la televisión una mujer, un hombre que dice, no, va a ganar el de presidente, va a ser fulanito, porque yo consulté el horóscopo y consulté esto. Esto puede haber una información que resulte, pero no es el medio correcto, ni aceptable, ni permitido para consultar lo que ha de venir. Porque Hashem designó a los profetas la Torá, la Ruach, los sueños, las visiones como el medio correcto para la revelación. ¿Qué pasaba? Aunque te sorprenda, se decía que en la antigüedad había maestros judíos, observantes de la Torá, que tenían a los demonios como sirvientes. Suena raro, ¿verdad? Lo voy a repetir. Se dice en la tradición que había maestros judíos que hasta tenían a los demonios como sirvientes. Así como lo oyes, dices, ay, ¿cómo sirvientes? ¿Cómo está eso? ¿A poco se puede? O sea, no te debe de sorprender esto. Porque el mismo Nuevo Testamento, el Haberit Hadashah, dice claramente que los demonios obedecían al maestro. ¿Cierto o no? ¿No les decía, váyanse allá a los cerdos y se iban? Y esto es algo que también va rompiendo muchos paradigmas de los conceptos que se tienen respecto a los ángeles, a los demonios. Muchas cosas están romantizadas y romanizadas. Y tenemos que aprender a entender esto, no para que le tengamos miedo, sino para que sepamos que definitivamente cumplen un propósito y que mientras tú estés con Hashem y con Israel, ni el brujo, ni el hechicero, ni el demonio, ni nada, absolutamente nada tiene
ni fuerza, ni autoridad, ni afectación, ni sobre ti, ni sobre tu casa, ni sobre los tuyos. ¿Está conmigo? Esto es muy importante. Así que, según la tradición, los demonios se alimentan de las fragancias, en un sentido, que despiden la idolatría y que despide los pecados graves. Ese es el alimento de los Sheidim. Pero también, como dijimos, los Sheidim están en la condición de poder ser destruidos y morir. Cuando la gente idólatra quema sacrificios a estos demonios, lo hace para alimentarlos. El humo de los animales quemados proporciona la fragancia y la humedad que estos demonios necesitan. Al ver que se benefician de lo que la gente hace por ellos, los demonios a cambio les llegan a dar información de acontecimientos que están a punto de suceder. A esa disciplina se le conoce como la nigromancia. Y está prohibida para los hijos de Israel. Por lo tanto, debemos saber que cuando el Eterno designó que se tenían que llevar solo los sacrificios en el lugar designado, era precisamente para que solamente lo sagrado se definiera de lo profano, como veíamos hoy en la mañana. Por eso no hacemos sacrificios. Otra vez, en las redes sociales, unos amigos mesiánicos con su fotografía, Cordero para Pesaj. ¿Por qué no tenemos cordero en la que hará de Pesaj? Ponemos en su lugar una alita de pollo, porque no vamos a dar la impresión de que hicimos el sacrificio de Pesaj fuera del lugar designado por Hashem. ¿Y sabe qué? La persona con buena intención, pero con mala información y mal educado, fue y mató al cordero para ver como mayor santidad, y el resultado es todo lo contrario. Lo único que hizo fue alimento para los demonios. Esto es un asunto importante. Llegan los pastores cristianos y quieren reproducir el ketoret, el saumerio, quieren reproducir el aceite de la unción. Está prohibido porque son cosas sagradas. Porque lo sagrado se hace para lo sagrado en el lugar sagrado. Y no lo podemos hacer en otro lado. Ahora, tú quieres un tip, porque nuestros libros dicen, hay alguien enfermo entre vosotros, únjalo con aceite y llame a su maestro de Torah para que haga oración por él. ¿Cómo lo vamos a ungir? ¿Con qué aceite? Cuando enciendas tus luces de Shabbat con aceite, el resto que queda después de que se han consumido las velas de Shabbat, lo puedes tomar, juntar, y con ese aceite puedes ungir a los enfermos, porque ese aceite está impregnado por la santidad de Shabbat. Pero es una cosa muy diferente a querer hacer el ketoret. ¿Está conmigo? Así pues, Averim, vemos al maestro también enseñándonos que él, como gran autoridad, como Sadik, tenía autoridad sobre los Shedim. Y no solamente eso, dicen nuestros libros que esa autoridad se la transmitió ¿a quién? ¿A quién? A sus discípulos, no tengan miedo, a sus talmidim,
a sus discípulos. Y lo vemos ahí, venían, maestro, maestro, mira, se nos sujetaron los demonios. ¿Y qué les dijo? No se maravillen porque se les sujetan los demonios. Esto es un asunto, un tema judío. El maestro tenía una comprensión y un conocimiento tremendo del mundo espiritual, de la existencia de los demonios, de los malajim, algo que incluso tanto el texto de la Torá como el propio texto del Nuevo Testamento solamente dan pequeños destellos, y por lo cual es necesario que nos acerquemos a la tradición de nuestro pueblo para tener un panorama más amplio de realmente de dónde surgen los demonios, a dónde van, cuál es su función, su misión, por qué fueron creados, cómo están compuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿un sheich puede hacer daño? Claro que sí, su objetivo es destruir. Pero en tus manos está que haga daño o no. ¿Está conmigo? Pues que la concepción, ahí les va. La concepción hasta de las películas de terror, cuando una persona es observante de la Torá, es algo que te da risa. Porque la mayoría de la gente educada en la forma católica de los ángeles y los demonios, se atemoriza del mundo espiritual. Pero los siervos de Hashem, y especialmente nosotros los discípulos de Yeshua, sabemos claramente que el mundo espiritual está sujeto a nuestro Rey, a nuestro Mashiach. Y por lo tanto, el mundo espiritual no es algo que nos deba de dar temor. Existe, está ahí. Puede afectar a alguien, pero no es algo que nos dé temor. Por eso es que cuando alguna persona, un joven, un niño, tiene terror nocturno, lo que tiene que hacer es recitar Shema antes de dormir como debe de ser. Recitar, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único, y fuera de Él no hay otro. Y con mucha emuná recitar Shema, y cualquier temor en casa se va. Porque Hashem, que dice en nuestros libros, es nuestro guardador, nuestro escudo. Maguen Abraham, el escudo de Abraham y escudo nuestro. Así que para todos los muchachitos que tienen ahí temor nocturno, Hashem es tu guardador. Todo lo que tú concibes como temor o algo feo, en realidad es resultado de la influencia muchas veces de la cultura, de lo que ves en la televisión y demás. Existe, pero para nosotros, ¿verdad, Hashem? Tenemos quien nos guarde. Amén. Dar un aplauso a nuestro Padre, quien es bueno. Es sorprendente que la gente ignoró la orden de ofrecer los sacrificios de forma privada hasta unos 100 años antes de la destrucción del primer templo. Quiere decir que desde que se entregó este mandamiento hasta 100 años antes de la destrucción del primer templo, y está registrado en el Tanaj, había gente que iba y hacía sus sacrificios por acá, por allá, y de una se sabía que era a los ídolos, a los Baalim, a los falsos dioses, porque ya Hashem les había dicho dónde y cómo. Bajo el gobierno del rey Yoshiyahu, en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, se habla acerca de esto. Quiere decir que durante cerca de 800 años después de su llegada a la Tierra Santa, se mantuvo todavía la costumbre de hacer sacrificios fuera del lugar designado, a pesar de todas las advertencias de los profetas e incluso de los reyes leales a los mandatos a la Torá. Y esta ley
fue ignorada durante mucho tiempo y la consecuencia fue grave para el pueblo de Israel. Las condiciones para que llegara tanto el exilio como también llegara la división del reino. ¿Por qué? Porque se hizo caso omiso a este mandamiento que claramente dice: y cualquiera que lo hiciere será cortado. En otras palabras, caret. Será cortado de este mundo y del mundo por venir. Así pues, aprendemos, mis amados, que todo lo sagrado tenemos que hacerlo en lo sagrado, en el lugar sagrado. En tu casa hay una santidad, en la sinagoga hay una santidad, en Jerusalén hay una santidad. Y es importante que entendamos cuáles son los lugares de mayor santidad de cada tierra, de cada localidad. En tu casa, los dos lugares de mayor santidad son el lugar donde comes y el lecho de papá y de mamá, o sea, la cama donde está papá y mamá. Son los lugares de mayor santidad. En una sinagoga, el lugar de mayor santidad es el lugar donde está el Sefer Torah, en el Aarón HaKodesh. En Jerusalén, ¿cuál será el lugar de mayor santidad? El Kotel. Y así la santidad representa la presencia divina, pero también los requerimientos de mayor obediencia al Eterno para acercarnos a Él. Que el Eterno, quien es bendito, quite de nuestros hogares, de nuestros jóvenes, los terrores nocturnos y que se rompan los paradigmas católicos sobre los ángeles y los demonios. Y que sepamos bien que nosotros tenemos el potencial, escúchelo bien, de crear ángeles ministeriales, servidores, por la obediencia a la Torah, o crear, ¿qué creen? Demonios por incumplir o quebrantar los mandamientos de Hashem. Y ahí están, ahí están. Avinu Shabbat Shamayim, Padre bendito, te damos toda Rabá por este santo Shabbat y esta parashá, Aharei Mot. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado a través de tu Torah y de nuestros maestros la existencia del mundo espiritual, ese mundo espiritual que es incluso más real y más grande que este mundo material. Padre bendito, te agradecemos porque por los méritos de nuestro Santo Maestro, las naciones pueden venir bajo la sombrilla de la protección de Israel. Gracias, Padre, porque por los méritos de nuestro Santo Maestro se tiene la autoridad para someter a Sheidim y a cualquier ente espiritual negativo. Gracias, Padre, porque no somos como aquellos que tememos por lo que va a ser el hechicero, el brujo o el demonio, porque sabemos que tú eres Shomer Israel, guardador de Israel. Te bendecimos en este santo Shabbat, te agradecemos y elevamos nuestras oraciones por los méritos de nuestro santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén, ve amén. Comunidad, démosle un aplauso a nuestro Padre, quien es bendito. Akadosh Baruj Hu.